Hola a todos, mi nombre es Marcos Romero, soy profesor de educación física, soy licenciado en alto rendimiento deportivo, estudio la carrera de nutrición, con algunos seguramente habremos cursado alguna materia, trabajo en el ámbito escolar, trabajo en primaria, trabajo en secundaria, también trabajo en el nivel terciario formando a futuros docentes, trabajo como preparador físico en el club Lomas Athletic en rugby y trabajé en otros clubes antes. Bueno, mi nombre es Tatiana da Silva, soy profe de educación física también, cursé la licenciatura en alto rendimiento, actualmente estudio nutrición, estoy en tercero o cuarto año, soy profe también en primaria, secundaria y en el nivel terciario. Y anteriormente hacía atletismo. Bien, comenzamos. Para arrancar, queríamos dar la definición de actividad física. Esta definición de la OMS la pueden encontrar en el libro y dice que la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. La actividad física se puede dividir en actividad física no estructurada, que son aquellas actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana, como pueden ser limpiar, caminar, cocinar, subir escaleras, eh, y la actividad física estructurada o ejercicio, que es aquella que está planificada, diseñada y que tiene un objetivo que puede ser el de salud, el de mejorar mi condición física para poder desenvolverme. Bien, ya en una definición de deporte, nosotros acá pusimos, como dice la bibliografía que ustedes tienen de cátedra, del libro de Marcia Ansari, dice una definición según la Carta Europea del Deporte, dice que el deporte es toda forma de actividad física que mediante la participación casual u organizada tiende a expresar o mejorar la condición física y el bienestar mental, estableciendo relaciones sociales y obteniendo resultados en competición a cualquier nivel. Acá hay algo importante que dice en las últimas palabras. Dice que contempla obtener resultados en competición. El deporte, a diferencia del ejercicio, de la actividad física, es un deporte que es altamente reglado. Y para que sea considerado deporte, debe haber una asociación que los nuclea a todos, una asociación, una federación o una confederación. Estos deportes pueden ser olímpicos, porque están dentro del programa olímpico, o no olímpicos, pero sí considerados deportes. Va a haber la gran diferencia entre actividad física y deporte es que la actividad física va a tener como prioridad mejorar la salud, el bienestar mental de la persona, mejorar o hacerlo por diversión. En cambio, el deporte, uno puede hacerlo también por diversión y mejorar su condición física, pero hay una condición que, o hay un importante que es competir, ganar. En el deporte uno compite, si no solamente está haciendo actividad física. Entonces, los intereses pasan a ser diferentes cuando uno hace deporte que cuando uno hace actividad física. Bien, el deporte de alto rendimiento, ya esto es un escalón un poco más alto que lo que veníamos hablando recién de deporte. Acá se tienen que dar dos cosas. Una que es la actitud en la cual la persona se dedica en tiempo completo a hacer esta disciplina y tratar de mejorar su rendimiento lo máximo posible. Otro es la aptitud. Yo por más que me dedique 100% a entrenar para ser un maratonista de alto rendimiento, no lo voy a lograr, por más que tenga todas las actitudes, contrate el mejor nutricionista, el mejor entrenador, me dedique en tiempo completo, no voy a ser nunca de alto rendimiento porque se tiene que dar otra condición que es la aptitud, ser apto para hacer esto. Entonces, el alto rendimiento es para muy pocos, en el cual se combinan estas dos cosas, la de actitud, que se den todo se englobe esto que habíamos dicho antes, que yo me pueda dedicar en tiempo completo, y la aptitud de la persona. Esto hay que tratar de diferenciarlo entre el deporte profesional y el deporte no profesional, porque a veces puede haber alto rendimiento sin ser deporte profesional. Muchos deportes acá en Argentina, seguramente los de atletismo, los que corren maratones, se pueden dedicar en tiempo completo por diferentes circunstancias, pero no son profesionales.
y quizás el fútbol se discute bastante si es de alto rendimiento, la cantidad de horas que entrenan bastante poco y bueno, ganan mucho dinero. Si armáramos una pirámide de actividad física, en la base de la pirámide encontraríamos a toda la población, ¿sí? Haciendo actividad física no estructurada en su vida cotidiana. Siguiendo más arriba encontraríamos a la actividad física estructurada, donde ahí la cantidad de personas disminuiría un poco. Ahí tenemos en la imagen una clase de educación física de la escuela, en donde también en la educación física escolar aparece en el nivel secundario el deporte. El deporte, la siguiente imagen, van a ver que es un equipo de hockey del Lanús jugando. Esto es un deporte amateur, ¿sí? Donde también se reduce la cantidad de gente que lo practica hasta llevar al alto rendimiento, donde se dedican exclusivamente en la punta de la pirámide a este deporte. Bien, si nosotros tendríamos que clasificar a los deportes, nosotros acá armamos una pequeña clasificación en base a las capacidades condicionales. Teniendo estas tres capacidades condicionales, la flexibilidad también es una capacidad condicional, pero no podríamos identificarla con ningún deporte, porque en ningún deporte se compite por ver quién es más flexible. Nosotros en esta pirámide clasificamos los deportes y pusimos la halterofilia, que es el levantamiento de pesa, en el extremo superior de esta pirámide, que está identificada con la fuerza. En el borde inferior derecho, la capacidad de velocidad y las carreras de 100 metros, puede llegar a ser incluso 60 metros en una prueba indoor. O las pruebas de resistencia, como puede llegar a ser un ultramaratón, un triatlón, Ironman o una maratón. Para que no se confundan, es importante recalcar que los deportes, por ejemplo, los 100 metros son preponderantemente de velocidad, pero no quiere decir que para poder ejecutar una carrera de 100 metros yo no vaya a necesitar fuerza o resistencia para mantener esta velocidad. En el centro de estos extremos, ¿sí? Pusimos abajo carreras más relacionadas con el atletismo, como son 400, 5000, 10 kilómetros y 21, y entre la velocidad y la fuerza a los lanzamientos y los saltos. Pero sí es importante que recuerden esto de que no es exclusivamente uso una capacidad, sino que van a estar relacionadas. Bien, y en el centro de este triángulo tenemos los deportes de conjuntos, en el cual el requerimiento de estas capacidades es importante de todas. Entonces no podríamos identificar a estos deportes con una u otra capacidad. Incluso dentro de un mismo equipo, por ejemplo, en un equipo de fútbol va a haber jugadores en los cuales se identifique que deben ser más veloces, que seguramente los delanteros, los mediocampistas seguramente necesiten ser más resistentes por el trabajo continuo que tienen de correr, o quizás los defensores tienen más trabajo de fuerza, los arqueros seguramente mucho más veloces por sus acciones. También lo podríamos empezar a identificar con las demandas energéticas. En la siguiente filmina tenemos muy parecido a lo anterior, pero ahora lo tenemos en un cuadro de dos ejes, en el cual sobre el borde izquierdo tenemos las capacidades de fuerza más hacia arriba y las de velocidad más hacia abajo, y hacia lo largo tenemos la resistencia. Si esto lo tendríamos, sé que lo estuvieron trabajando en clase, porque estuvimos hablando con Juan Pablo, sobre las demandas energéticas, que él les explicó muy bien, que no es que se da una sobre la otra, sino que se da siempre al unísono. Uno trabaja el sistema energético ATPPC, pero no significa que los otros no estén trabajando, lo mismo el político y el oxidativo. Esta gráfica, si nosotros lo tendríamos que clasificar de izquierda hacia derecha, los deportes que están más sobre este borde van a tener más preponderancia a los trabajos fosfágenos del ATPPC, más en el centro los glucolíticos, van a ver que ahí podemos encontrar el fútbol, podemos encontrar el handball, el rugby, el tenis, más hacia el borde de la derecha los deportes más de resistencias, en los cuales la demanda energética o el oxidativo va a ser la fuente energética. Lo que sí tengan en cuenta que para estos deportes en equipo va a variar según la posición, como ahí aparece el fútbol. Bueno, como decía Marcos antes, el arquero en sus movimientos seguramente utilice más el sistema TPPC para poder atajar una pelota.
Bien, esto es para que nosotros podamos identificar a cada deporte con sus demandas energéticas y cuál va a ser su demanda de comida, ¿no? de energía para hacer esas actividades. Bien, ¿qué es el entrenamiento deportivo? Es un conjunto de tareas que van a asegurar una buena salud, una educación, un desarrollo físico armonioso, un dominio técnico y práctico y un alto nivel de desarrollo de las habilidades específicas. Es un medio de educación, mejora de la salud y de preparación para la vida. Bien, nosotros con el entrenamiento deportivo, que no solamente va a estar a cargo del preparador físico o el entrenador, va a haber un equipo interdisciplinario trabajando en esto, se trata de contribuir al desarrollo de un deportista integral. Un deportista integral, más allá de que sea muy bueno dentro de su práctica deportiva y potenciar al máximo sus capacidades, vamos a tratar de que esa persona sea educada, que esa persona sea educada hacia sí misma, que se cuide con la alimentación, con la higiene personal, que cuide a su entorno personal y demás. Y en relación a lo que estaba diciendo Marcos, acá vamos a poder ver unos pilares para la preparación del deportista. No solo vamos a poder ver en estos pilares a la parte física, sino que también vamos a ver a lo técnico y lo táctico, a la psíquica y a lo teórico. Todo esto conforma un gran sistema en el cual en el centro encontramos al deportista integrando todo este sistema. Para esto vamos a necesitar un trabajo de un equipo interdisciplinario que puedan poner el foco en este deportista. Acá nosotros podríamos identificar dentro de la física, el preparador físico, técnico y táctica, seguramente a los entrenadores, psíquica, no solamente a un psicólogo deportivo, sino las buenas relaciones que se puedan dar, relaciones y vínculos entre mismos deportistas o entre sus entrenadores y demás. Y dentro de la teórica seguramente podríamos encontrar al nutricionista que a generar esa información teórica, esa educación alimentaria que brinde al deportista mejorar su rendimiento. Muy bien. Preparación física, bueno, como yo le decía, la preparación física va a estar más a cargo del preparador físico, va a desarrollar sus capacidades físicas. Técnica y táctica, que son dos diferencias. Técnica tiene que ver más con el individuo y sus herramientas, y táctica es cómo las resuelve, esto va a estar a cargo del entrenador. Psíquica, como les había dicho, este vínculo, que se genere un buen ambiente, que seguramente va a ser mucho más propicio para que se desarrolle el deportista. Y la teórica, esto como les habíamos dicho, una higiene, la alimentación, la educación del deportista, que es sumamente importante. Bien, el entrenamiento debe ser sistemático, pero antes de eso vamos a decir, la forma deportiva es el estado orgánico que permite el más alto resultado deportivo. Para poder mantener mi forma deportiva, mi estado de forma, voy a tener que trabajar sobre un entrenamiento sistemático, hacer mis entrenamientos de manera sistemática. Esto es la suma de todos los entrenamientos. ¿Para qué? Para poder producir cambios a nivel biológico y psicológico, y así poder aumentar mi rendimiento. Este entrenamiento va a producir adaptaciones. Hay adaptaciones que son las que llamamos agudas, que son propias de una sesión de entrenamiento, que se van a producir mientras estoy haciendo el entrenamiento. Por ejemplo, yo empiezo a correr. Bien, voy a aumentar la oxidación de los nutrientes a nivel muscular, entonces voy a necesitar más oxígeno y se va a producir un aumento de mi ritmo cardíaco y respiratorio. Estas adaptaciones, cuando yo deje de correr, ¿sí? al finalizar o al rato, ¿sí? voy a volver a mi estado natural o normal. Bien, como recién decía muy bien Tati, ahora las adaptaciones crónicas son de este entrenamiento sistemático que explicaba antes ella en la filmina anterior. Yo con la suma de entrenamientos consecutivos, este entrenamiento sistemático, empezar a generar adaptaciones crónicas. ¿Qué significa esto? Adaptaciones que me van a mí permitir mejorar mi rendimiento. ¿Cómo puede llegar a ser?
la hipertrofia muscular, mejorar la fuerza de estos músculos y el volumen para que yo pueda generar más fuerza, el aumento en tamaño y cantidad de mitocondrias para que haya mayor oxidación de grasas, por ejemplo, mi volumen sistólico para que en cada latido del corazón haya más aporte de sangre y con ello más oxígenos y demás. Estas adaptaciones se dan base al entrenamiento consecutivo. Yo con un solo entrenamiento, como les había dicho antes Tati, voy a generar adaptaciones agudas, cuando termine de entrenar no pasó más nada. Ahora, con la suma de estos entrenamientos, estas adaptaciones van a ser cada vez más. Bueno, acá le dejamos una lista del resto de adaptaciones que podría generar el entrenamiento. Bien, este entrenamiento va a tener una carga, es la totalidad del estímulo que recibe el organismo. Puede ser tanto externa como interna. Externa es el volumen, la intensidad, en kilos, en distancias, representa. Y la interna es lo que a mí me representa eso a mi organismo. Como pueden ver, ahí en la foto aparece en el centro una barra con 100 kilos. Bueno, esa carga externa, para cada persona va a representar algo distinto. Para el que tenemos en el lado izquierdo, que es un lanzador de bala, va a representar una determinada carga externa. Para el que tenemos en el lado derecho, que es un atleta de resistencia, va a representar otras más. Hasta quizá ni siquiera lo pueda levantar o sea excesiva y hasta se pueda lesionar. Distinto sería la situación si el trabajo que aparece en el medio fuera una pasada, una carrera de 5.000 metros, o sea, 5 kilómetros a 5 minutos el kilómetro. Por ahí, para el de resistencia, ni siquiera hasta para entrar en calor. Es decir, para el otro, esa carga va a ser distinta, no la va a poder hacer. Bueno, eso también tengo que tenerlo en cuenta en el momento que trabajo con cargas, con qué persona estoy trabajando. Cuanto mayor es el nivel de la condición física, mayor va a ser la carga externa que voy a necesitar para poder provocar esas adaptaciones de las que estuvimos hablando antes. Dar un cierre a esto. La misma carga externa, como recién le decía Tati, la misma carga externa que son 5.000 metros de carrera a 5 minutos el kilómetro, para el corredor de maratón que tenemos acá va a significar muy poco, para el corredor, para el lanzador de balas, quizás ni siquiera lo puede hacer. Entonces, la carga interna para él va a ser diferente. El trabajo es el mismo. Ahora, para uno significa una cosa, para el otro significa otra. Bien, acá vamos a hablar de los componentes de la carga. Esta carga externa, como dijimos recién, se iba a dividir de distintas maneras. Vamos a imaginarnos que yo tengo que hacer 4 pasadas de 100 metros. Bueno, la intensidad con la que voy a tener que hacer esa pasada es el tiempo que voy a hacer cada una. Por ejemplo, en 20 segundos. Esa va a ser la intensidad. Esa intensidad ahora, como dije pasadas, la vamos a poner en tiempo, pero podría ser los kilos que voy a levantar. El volumen es la cantidad de trabajo, bueno, como les dije, voy a tener que hacer estas 400 metros en total. El volumen total serían 400 metros. La densidad va a ser la relación de ese trabajo con la pausa. Bueno, entre cada pasada voy a descansar 1 minuto, ¿sí? La duración es el tiempo total de mi trabajo, me llevó a hacer ese trabajo media hora. Y la frecuencia, la cantidad de estímulos por semana que voy a tener, o que voy a dedicarle. Bien, entonces, de esto que les hablamos recién, entrenar es el arte de poder ordenar todos estos estímulos para lograr un mejor rendimiento del deportista. Obviamente todo esto tiene que tener un orden, tiene que tener un objetivo y se hace en base a fundamentos, no se hace porque sí. Uno va a ir trabajando o ordenando estos estímulos para poder mejorar este rendimiento. Los principios del entrenamiento, yo cuando armamos la filmina lo que pensaba era cómo lo podíamos presentar. Y una de las cosas que se me vino a la cabeza fue las leyes de Escudero. Las leyes de Escudero, cuando nosotros teníamos que armar un plan de alimentación, una de las leyes más importantes, o la ley más importante, como nos enseñaban en la facu, es la de adecuación. Yo no puedo darle el mismo plan de alimentación a todas las personas, ni tampoco le puedo dar el mismo plan de entrenamiento a todas las personas. Se tiene que adecuar a cada persona.
obviamente, dependiendo de sus objetivos, dependiendo de qué persona es, de su historia, como en nutrición su historia clínica, su historia alimentaria, nosotros nuestra historia deportiva. Bueno. Bien, vamos a empezar a ver los principios del entrenamiento uno por uno. Estos principios también los tienen en el libro por si ustedes después quieren leerlos de ahí. El primero es el estímulo eficaz de la carga. Quiere decir que esa carga, ese estímulo de la carga, tiene que ser adecuado. Nosotros tenemos un umbral de intensidad mínima que voy a poder trabajar. Si yo aplico una carga que es menor a ese umbral, no me va a producir ningún efecto, ninguna adaptación. Y la carga que voy a aplicar es débil por encima del umbral, lo que va a hacer es mantener mis niveles funcionales. Que a veces uno cuando trabaja en el entrenamiento quiere mantener esos niveles. Por ahí estoy en un momento de competencia y solo quiero mantener mi estado de forma. Lo que puedo aplicar también es un estímulo muy fuerte, que eso va a iniciar cambios fisiológicos y anatómicos, un estímulo demasiado fuerte que hasta podría ser perjudicial porque me puede llegar a producir un daño o una lesión. Bien, vas a lo que dice Tati, la segunda ley, el segundo principio del entrenamiento, tiene que ver con un incremento progresivo de la carga. Recién Tati les dijo, la carga va a tener 5 componentes, que son la frecuencia, el volumen, la duración, la intensidad y la densidad. Nosotros debemos ir aumentando lentamente esta carga. ¿Por qué? Porque si yo voy todos los días a la plaza y hago 10 vueltas a la plaza y tardo 2 minutos en hacer las 10 vueltas, 20 minutos, y me vuelvo a mi casa, llega un momento que entro en una meseta en el cual no voy a mejorar más. Obviamente no voy a empeorar porque estoy siempre haciendo el mismo trabajo, pero no voy mejorando nunca. Entonces, este principio dice que tiene que ser progresivo. Y está ordenado en ese orden a propósito, debo aumentar la frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? Es que si yo antes iba 2 veces por semana a hacer estas 10 vueltas a la plaza, bueno, ahora voy 3 veces. Volumen. Si antes hacía 10 vueltas a la plaza, ahora hago 12 vueltas a la plaza. Duración. Bueno, si aumento el volumen, va a aumentar seguramente la duración. Antes tardaba 20 minutos, ahora voy a tardar 25, 24 minutos. Densidad. Si antes entre cada vuelta descansaba 20 segundos, ahora voy a descansar un poquitito menos. Intensidad, lo mismo. Si antes daba la vuelta en 2 minutos, ahora lo voy a tratar de hacer en unos 50. Y de esa forma voy incrementando progresivamente la carga. El tercer principio es la relación óptima entre la carga y la recuperación. Toda carga, estímulo de carga, ¿qué me va a producir? Me va a producir un estrés en mi sistema. Y eso va a provocar una depresión. La recuperación lo que me va a permitir es una supercompensación. ¿Qué es la supercompensación? Es una medida preventiva del organismo, ¿sí?, ante estímulos fuertes. ¿Qué quiere decir? Que frente a un estímulo fuerte de carga se va a generar un estrés, como les dije recién. Hay un desgaste energético y una ruptura de estructuras proteicas funcionales y estructurales, lo que supone una posterior recuperación y reparación. En la siguiente filmina vamos a ver un esquema, ¿sí?, que van a poder ver el estrés del entrenamiento me va a producir una depresión en mi sistema, pero en la fase de recuperación, ¿sí?, se produce la supercompensación, voy a poder, a través de las adaptaciones, alcanzar un nivel mayor para poder llegar a mi homeostasis. Pero fíjense, en ese nivel de homeostasis o de equilibrio que yo voy a conseguir, va a ser un poquitito superior a los niveles donde yo apliqué mi carga. Y así se van a ir produciendo las adaptaciones al entrenamiento sistemático. Bien. El cuarto principio tiene que ver con la repetición y la continuidad. Esto tiene relación de cuándo yo voy a ir a aplicar mi nueva carga. Como recién le decíamos, si yo voy una vez, volvemos al mismo ejemplo, una vez por semana a correr a la plaza, o voy una vez cada 15 días, esta supercompensación se pierde, es un entrenamiento diluible, se diluye ese entrenamiento porque pasó tanto tiempo hasta que yo volví a entrenar, mi cuerpo ya se desadaptó o no se llega a adaptar. Entonces acá tenemos, en el primer cuadrante, tenemos cómo se debe aplicar la carga, como recién le decía a Tati, que
va a ir incrementando mis adaptaciones y yo voy a ir aumentando mi rendimiento. Ahora, en el segundo cuadrante, lo que ejemplifica este trabajo es que yo no le doy tiempo de pausa a mi trabajo, a mi organismo para que se genere esta supercompensación, el rendimiento empieza a disminuir hasta generar una lesión. O lo que puede llegar a pasar, que sería mejor que me lesione, es que yo no pueda seguir haciendo ese entrenamiento, que es tan intenso, no le doy tiempo a mi cuerpo para recuperarse, empieza a bajar el rendimiento y no lo puedo hacer. Lo otro que podría pasar es que pase tanto tiempo entre un trabajo y el siguiente, mi cuerpo hace una supercompensación, pero después esto se diluye, como había explicado antes. Estas adaptaciones en el organismo se van a dar en momentos distintos, no van a ser todas simultáneas. Ahí vamos a poder ver, nuestro metabolismo se va a adaptar en 2-3 semanas, nuestro sistema energético 4 o 6 semanas, el sistema hormonal le va a llevar 4 o 6 semanas, y el sistema nervioso le va a llevar meses, y es más compleja esa adaptación. Bien, dentro de un calendario, dentro del año, temporada de un deportista, vamos a encontrar diferentes etapas. Estas etapas van a tener objetivos diferentes. Yo no trabajo igual de la misma manera todo el año. Igual esto va a depender mucho del deporte. Yo trabajo en un deporte que la temporada dura 8 o 9 meses, como puede llegar a pasar en fútbol, en rugby, en hockey, en básquet. Voy a tener una etapa grande, que va a ser la competitiva, y una preparatoria va a ser mucho más corta. Ahora, si yo hago un deporte, por ejemplo, soy maratonista y el evento más importante del año son los 42 kilómetros de Buenos Aires, bueno, mi etapa competitiva va a ser mucho más cortita basándome en eso, y todos los otros quizás 11 meses van a ser diferentes. Entonces podríamos clasificarlos como una etapa de preparación, que puede ser general, que en esta voy a tratar de mejorar mis capacidades, aeróbica, de fuerza, de velocidad, por ejemplo. Podrían ser las pretemporadas para que son familiar. Exactamente, acá van a entrar las pretemporadas. Una especial, que ya me voy a empezar a orientar un poco más en el deporte, que esto también va a estar dentro de la pretemporada, pero ya finalizando la pretemporada. Después un periodo precompetitivo, la última etapa antes de arrancar la competencia. Un periodo de competencia, ahí como les dije antes, que puede llegar a ser un mes, si estoy preparando quizás la maratón de Buenos Aires, para dar un ejemplo que todos conozcan, o puede llegar a ser el periodo, las semanas previas al periodo que arranque la competencia, o el de transición. Este es muy importante, no solamente para el área de los preparadores físicos, los entrenadores, sino también para el área de la nutrición. Esta etapa, acá entran las vacaciones, el deportista descansa, se desconecta de la actividad para volver a empezar nuevamente otra temporada al siguiente año. Bien, Marcos, cuando presentaba estos principios, hablaba ya algo de la individualización. Este entrenamiento tiene que estar individualizado a cada persona y a cada deportista. Esto va a tener que ver la condición genética y el biotipo de la persona, su edad, tanto cronológica y madurativa, la entrenabilidad, si entrena hace mucho tiempo, el deporte, si es individual o colectivo, va a tener distintas características, su temperamento, su motivación y su inteligencia. Por ejemplo, si Messi entrena de una determinada manera, no podemos los demás ver cómo entrena Messi y querer entrenar de la misma manera. Decimos Messi para poner un ejemplo, ¿no? Porque él tiene una genética y un biotipo para hacer el deporte, y además su entrenabilidad es distinta que quizá la mía, que hago fútbol una vez por semana, hace poco tiempo. Entonces son distintos factores que hay que tener en cuenta para individualizar el entrenamiento y que sea adecuado a cada persona. La especialización progresiva. Dentro del deporte, obviamente tenemos diferentes etapas. Habíamos explicado esto de la elite, dentro de una clasificación de actividad física, pero dentro del deporte también podríamos empezar a clasificar. No es lo mismo un chico que recién se inicia en el deporte, 8, 10 años y empieza a jugar al fútbol, que el deportista que tiene 25 años y lo hace de forma profesional o semiprofesional y compite y entrena
forma sistemática. Estas etapas también hay que tenerlas en cuenta y respetarlas. Si un chico tiene 8 años, el entrenamiento tiene que ser adecuado a esta etapa y ser progresiva, y esta especialización que se dé de forma temporal, respetando cada una de las etapas. Esto es lo que muchas veces no sucede, que se entrenan chicos de quizás de 8 o 10 años como si fuesen jugadores adultos, y esto, el entrenamiento empieza a ser, deja de ser importante, o deja de ser significativo para el chico, porque se hace un entrenamiento por una persona quizás sobre un sistema de juego que el chico ni siquiera sabe pasar la pelota todavía. Bien, el octavo principio es el de la versatilidad. ¿Qué quiere decir? Que la planificación tiene que ser versátil, tiene que haber cambios para evitar este estancamiento. Tiene que haber cambios entre los contenidos, en la dinámica del entrenamiento que se propone, entre los métodos que se utilizan, para también no solo buscar las capacidades físicas, sino también para que la motivación del atleta sea otra, sea más divertido y entretenido el entrenamiento. Exactamente. Bien, y las alternancias también, los diferentes elementos del entrenamiento. No siempre, como recién te decía Tati, no siempre entrenar de la misma forma, sino no siempre entrenar lo mismo tampoco, porque también voy a entrar en una meseta que si siempre entreno lo mismo, siempre en la misma capacidad, voy a entrar en un estancamiento. Tengo que ir alternando las diferentes capacidades para desarrollar el potencial del deportista en general. Y para ir cerrando, ¿para qué nos serviría entender todos estos principios del entrenamiento? Como nosotros habíamos dicho, nosotros como seguramente futuros Nutris y trabajando a los que les interese en el área deportiva, no solamente nos vamos a enfocar en nuestro área de nutrición, y desde nuestro área de nutrición decir, bueno, yo me encargo solamente de la nutrición. No, yo tengo que trabajar en equipo, tengo que trabajar con el probador físico, tengo que trabajar con el kinesiólogo, con el médico, con el entrenador, poder entender un poco de esto, en qué etapa estamos, por ejemplo, qué tipo de carga va a ser en un entrenamiento, si el probador físico dice, bueno, vamos a comenzar la pretemporada, entender de que los volúmenes van a estar mucho más altos, si estamos en un periodo de competencia, priorizar la recuperación. Entonces, este trabajo en equipo, no solamente voy a saber de mi tema, sino voy a entender, no significa que voy a planificar. Conocimientos mínimos voy a tener de lo que se está hablando, de lo que se está trabajando. Claro, no significa que voy a ir a planificar una pretemporada, las cargas de un entrenamiento, pero sí entender lo que están haciendo los demás. Bien. La planificación del entrenamiento se va a dividir, para planificar, de la siguiente manera. Yo puedo dividirla por macrociclos, es decir, un año, o también puedo dividirla por un megaciclo, que ahí no figura, pero un megaciclo son los 4 años en el periodo olímpico para poder entrenar. Esta planificación puedo, si yo tengo, por ejemplo, un atleta olímpico, planifico los 4 años entre un juego olímpico y otro. Dentro de ese megaciclo, por ahí tengo una clasificación para ese Juego Olímpico, ¿sí? Que hasta quizás es más importante porque necesito primero clasificar antes de llegar hasta el juego. Ese megaciclo se va a dividir en cada año, los 4 años que son el macrociclo. A su vez, los años se dividen en meses, por lo tanto están los mesociclos. Estos mesociclos se van a dividir en microciclos, que son las semanas de trabajo. Y a su vez, la unidad mínima son las sesiones de entrenamiento diario, que es el día de entrenamiento. Así, y bajo esta estructura es que se va a planificar un entrenamiento. Como dice Tati, cada uno de estos van a ser diferentes entre sí dependiendo del objetivo, de dónde está la competencia, hasta incluso los macrociclos que son años. No es lo mismo el año olímpico, el año donde va a estar la competencia olímpica, que lo voy a planificar de una manera, que si estoy en el año siguiente y me quedan 3 años más todavía de entrenamiento. Lo mismo para los mesociclos, microciclos y las sesiones. Ahora vamos a ver otros ejemplos de esto. Bien, los mesociclos, que eran los meses, tenemos 3 tipos diferentes. Uno que es preparatorio, es decir, general o de base, en donde las cargas van a poder ser máximas y la exigencia también, porque justamente abarca lo general. Después tenemos los mesociclos competitivos, es decir, en los meses en donde estoy previo a una competencia o la competencia en sí, donde tengo el mes donde justo me toca esa competencia olímpica, ya siguiendo con el mismo ejemplo. Y esos de transición que eran para la recuperación de todo tipo, no solo la física.
Bien, y los microciclos que van a ser estas semanas también van a estar orientadas dependiendo del objetivo y dependiendo de lo que yo necesite, del evento deportivo y demás. Pueden ser graduales, en el cual las cargas son bajas y van aumentando lentamente, que puede llegar a ser el principio de una pretemporada, por ejemplo, de choque, es la que se intenta mejorar, generar mayores adaptaciones. En esta va a haber mucha carga, mucha intensidad. Esto para el área de nutrición va a identificar algo, porque van a tener, los jugadores seguramente corran mucho, se golpeen mucho, por ejemplo, de rugby, por ejemplo, a altas intensidades, se aceleren mucho, se frenen mucho, entonces van a tener un desgaste mucho mayor. Uno de recuperación, que también va a representar algo para el área de nutrición. Siempre este área de microciclo de recuperación es siguiente a uno de choque, y el de competición, que también en este microciclo de competición uno va a priorizar el rendimiento y la recuperación para las nuevas competencias, más que tratar de aumentar mi nivel, sino tratar de mantener y rendir físicamente. Bien, y por último, las sesiones de entrenamiento. Una sesión que podría ser una clase, por ejemplo, en educación física, que quizá le suene más en una clase de educación física, tiene una parte inicial donde se desarrolla la entrada en calor, un objetivo principal y una vuelta a la calma. En ese objetivo principal es donde voy a trabajar el tema central que quiera desarrollar, o voy a mejorar la capacidad central que quería en esa sesión. Bien, estas sesiones de entrenamiento actualmente se utiliza mucho estos términos, esta nomenclatura, que es clasificar a la sesión por colores. ¿Qué significa esto? Recién vimos cómo podíamos identificar un microciclo que podía ser de choque, de recuperación o general, lo mismo para los macrociclos, y las sesiones también. Actualmente se utiliza mucho esto. Por ejemplo, un día verde significa que este día va a ser de baja intensidad, de bajo volumen, que los chicos no van a correr mucho, quizás tenga mucha carga teórica, quizás se charla sobre, se hace un análisis de video, por ejemplo, que hoy está tan de moda la tecnología, filmar un partido y después analizarlo. Entonces, la demanda energética de un día verde va a ser baja. Se aprovecha para hacer educación alimentaria. Puede llegar a hacer alguna charla. Entonces, la demanda energética va a ser baja. Entonces, para el área de nutrición va a identificar algo, para el área de kinesiología va a identificar algo, va a representar algo. Un día amarillo en el cual o la intensidad o el volumen va a ser alto, pero no los dos, quizás no sea tan largo. Esto también para el área de nutrición va a representar algo, para el área de kinesiología va a representar algo. Días rojos, van a ser los días más intensos, generalmente en periodo de competencia, el día rojo es en la competencia misma, el día que más me voy a cansar, el día más intenso, en el que más estrés voy a tener, no solamente fisiológico, sino también mental. Y pues ya a haber otro día de descansos que también son importantes. Entonces, para todas las áreas dentro rodean al deportista, van a identificar algo y van a marcarle algo al deportista para que haga. Un momentito más en esta filmina, fíjense que nosotros pusimos demanda energética con un signo de pregunta, porque en verdad cada uno de esos colores va a hacer referencia a una demanda energética que el Nutri va a tener que tener en cuenta. Fíjense también que dice escala de percepción. Pasamos a la siguiente filmina. Acá aparece una escala de percepción del esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Cómo cada atleta o deportista sintió el esfuerzo en ese entrenamiento. Algo que se utiliza, por ejemplo, con un formulario de Google Forms, termina el entrenamiento y corresponden una encuesta. Bueno, ¿qué te pareció este entrenamiento? Bueno, lo sentí 9, un esfuerzo muy intenso. No, este entrenamiento fue 2-3, fue leve. ¿Por qué esto es importante? Porque esta escala de percepción, cómo el atleta sintió ese entrenamiento, tiene que coincidir con lo que yo había planificado. Si yo planifiqué que este día iba a ser un día verde, porque así me lo había planificado en mi semana, y después cuando le pido que haga esta encuesta y su respuesta es un 9, que fue un esfuerzo muy intenso, hay algo que es desajustado y tenemos que corregir. Esto es importante que también conozcamos a nuestros deportistas, porque hay algunos deportistas en los cuales ellos siempre va a ser el día 10, siempre va a ser 10, y hay que tratar de educarlos para que puedan contestar esto de forma idónea. Hay otros deportistas que
un umbral de dolor muy bajo, les gusta mucho entrenar, entonces el 10 no llega nunca. En los deportes de conjunto hay veces que hay que hacer un promedio, nosotros a veces hacemos promedios de esta escala de percepción, entonces uno va también modificando el día. Bueno, este día que yo lo pienso que es de tal manera, pero para el deportista significa otra cosa. Entonces, como habíamos dicho, otra vez lo mismo, para ser reiterativo, las diferentes áreas dentro de ese deporte también van a representar algo. Bien, acá le mostramos un ejemplo de un mes, de un mesociclo, que está compuesto por 4 semanas. Esas 4 semanas a la vez están marcadas cada una de las sesiones. Y fíjense cómo están representadas cada uno de los días y de los colores. Por ejemplo, nos paramos en la semana 3. Nosotros sabemos, arrancamos domingo, se descansa, porque se compitió el sábado pasado. O porque arranca esta semana, el sábado de la semana 2 se entrenó entre mediana y baja intensidad, el domingo se dio descanso. Bueno, para el área de nutrición, otra vez lo mismo, va a identificar algo, la demanda energética va a ser baja. El lunes se arranca con análisis de video porque se prepara el partido del domingo, del sábado es de baja intensidad. Ahora, el martes va a ser un entrenamiento duro, va a ser un entrenamiento tanto de la parte física o de la parte técnica y táctica, va a ser bastante intenso, pero es lo mismo, para la nutrición, para el kinesiólogo, para el nutricionista, para el médico va a representar algo, día miércoles de baja, día jueves de mediana intensidad, viernes de baja intensidad, para preparar el partido, el sábado va a ser el día intenso. Generalmente no hay más de 2 días intensos dentro de una semana. Esto es como se planifica quizás las intensidades en mucho más generales, ¿no? Después, cada uno de estos días, uno cuando se centra a planificar, obviamente no dice alta y después hace lo que se le ocurre en el momento, sino después está planificado todos los contenidos que va a tener ese entrenamiento. Bien. Y el uso de la tecnología también nos va a poder brindar información sobre el volumen y la intensidad, como son el uso de GPS. Hay equipos profesionales y también incluso hasta equipos semiprofesionales que hoy por hoy suelen tener GPS. Esto me va a poder dar mayor información del volumen y la intensidad y sobre todo individualizarlo, porque también van a poder saber si yo me pongo un GPS, el volumen del trabajo que tuvo Tatiana. Si se fijan en el último cuadrito que dice sprint, van a poder ver que en la última columna que dice win fullback, son posiciones de rugby, hizo 16 sprint, 16 aceleraciones, gracias. Y en cambio tenemos en contraposición el pilar, que es otra posición, hizo una sola. Bueno, la demanda energética también va a ser distinta. Obviamente acá estamos encerrando esto que estoy diciendo solamente de analizar el sprint. Tengo que analizar también todos los otros factores que están ahí puestos. Sí, el primer cuadrante, por ejemplo, nos identifica los metros que corrieron esa persona. No nos dice a qué intensidad, pero nos dice cuántos metros recorrió. Hay personas que corrieron entre 6.000, más de 6.000 metros, otros menos de 5.000. Antes de seguir, yo quiero aclarar algo con respecto a los deportes. Llegar al deporte profesional seguramente desde todas las áreas, yo como profe y preparador físico, mucho más difícil para el deportista, para todas las áreas, es difícil. Pero actualmente el deporte amateur, como puede ser rugby, fútbol, básquet, handball, que yo los considero semiprofesionales. ¿Por qué? Porque el deportista no se puede dedicar 100% a eso, no le pagan por competir, pero tiene un entorno que sí es profesional. Tienen un médico a disposición, tienen un nutricionista a disposición, tienen entrenadores, tienen preparadores físicos, que ellos sí son profesionales en lo que hacen. Trabajan, estudiaron mucho para eso, se siguen capacitando y los tienen a disposición. Obviamente el deportista tiene que tratar de lidiar entre el trabajo, la facultad, la familia y el deporte. ¿Cuántos deportistas de estos hay acá en Argentina? Muchísimos. De esos deportes que les dije, muchísimos. Les digo, de rugby, que es el deporte que yo me dedico, solamente en la provincia de Buenos Aires hay 88 clubes. Cada uno de esos clubes tiene entre 40 y 100 jugadores. Imagínense la cantidad de jugadores que tenemos. Y tienen cada plantel, más o menos tienen un staff que se compone de esto. Trabajan con esto, que trabajan con tecnología, que trabajan interdisciplinariamente, entre médico, kinesiólogo. Ahí es un campo al que le interesa la nutrición deportiva, es un campo laboral muy amplio,
en el cual uno tiene que entender un poco de todo esto. Y obviamente se planifica así, se trabaja así. Y en contraposición a esto, por ahí también están los deportes individuales, en donde por ahí sí hay atletas que tienen becas, es decir, les pagan, pero el equipo interdisciplinario a veces es más difícil de conformar, como por ahí se forma en los deportes de conjunto. Exactamente. Bien, para ir más o menos cerrando, acá pusimos ejemplos de macrociclos, y pusimos con un calendario de enero a diciembre, por ejemplo, en un periodo preparatorio que se va a dividir en un general, específico, alejado de la competencia, septiembre, octubre, pensando en una competencia en esos cuadrantes, como podría llegar a ser un maratón, como ya he dicho antes, y un periodo de transición, noviembre, diciembre, que no es que no va a dejar de entrenar, pero sí despejado un poco más de la competencia y de sus objetivos, esperando al otro año quizás plantearse nuevos objetivos. Ahora, en el último, tenemos el periodo competitivo y temporada mucho más largo, que es lo que pasa quizás en los deportes que yo lo estoy diciendo, en los deportes de conjunto, que la temporada es larga. Los periodos de preparatorios, de pretemporada son cortitos, las vacaciones quizás solamente enero, a veces menos. Los deportistas tienen planes de entrenamiento, pero entrenan por su cuenta. Una pretemporada que puede llegar a durar 45 días. Y que en este periodo se va a intentar mejorar desde sus capacidades físicas, incluso desde su composición corporal. Cuando arranca la competencia, arranca la temporada, dependiendo de los objetivos, dependiendo del deportista, obviamente, estos factores van a dejar de ser tan importantes y lo que va a importar va a ser la competencia, tratar de competir, ganar y demás. Obviamente también van a tener un periodo de post-temporada en el cual el deportista deja de ir al club, desconecta un poco de la actividad para tratar de refundarse al mismo y que no sea todo tan monótona su temporada. Abajo tienen algunos ejemplos entre volumen e intensidad. Obviamente en una fase preparatoria o de pretemporada va a haber mucho más volumen, mucho más intensidad, menos trabajos técnicos, siendo reiterativo. Esto va a identificar algo para el periodo, para el área de nutrición. Quizás en la competencia, si se fijan, la curva verde bajó mucho, el deportista empieza a entrenar menos, sí a alta intensidad, sí con mucho carga teórica, de análisis de video y demás, pero con mucha menos intensidad que cuando corrían la pretemporada. Bien, y para ir terminando, nosotros acá pusimos una imagen de un equipo de trabajo, volviendo a basarnos en lo mismo, en este equipo de trabajo entre un médico, nutricionista, kinesiólogo, preparador físico, entrenador, cómo es importante de que este trabajo en equipo, que en la facultad hablan mucho, nos hacen bastante hincapié en este trabajo en equipo, el deportista y su entorno deben también trabajar en equipo. Más allá de que el deportista dentro de la cancha juegue en equipo y se la pase a sus compañeros, sea el deporte que sea, el entorno también debe trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque el nutricionista se debe vincular con el probador físico, saber de qué se trata, el médico. Si el jugador, por ejemplo, manifiesta de que está cansado, deben charlar entre el probador físico, el nutricionista, el médico. ¿Por qué está cansado el deportista? ¿No estamos dando suficientes alimentos? ¿No estamos quedando cortos con la energía? La carga es excesiva. La carga es excesiva. Hay problemas en el descanso. Hay problemas en el descanso. Lo que le está dando al médico los hace descansar. Problemas en su casa que le afectan la parte psicológica. Bien, importantísimo. Esto es importante, entonces el trabajo en equipo es importante. Más allá de que yo me base en la nutrición, saber un poco de entrenamiento, charlar con el entrenador, saber un poco de preparación física, charlar con el preparador físico, es importante para poder trabajar en equipo y que el objetivo sea el mismo, que sea aumentar el rendimiento de un deportista o de los deportistas. Y siempre estar lo más cerca del alto rendimiento que se pueda. Obviamente. Bueno, acá van a poder ver la bibliografía de donde nosotros estuvimos sacando información. Lo que sí van a tener ustedes es el libro de Marcia Onsari de Fundamentos de Nutrición en el Deporte, de la primera edición. Esta clase está armada con el capítulo de entrenamiento de la primera edición, porque el de la segunda edición es un poco más avanzado. Y cualquier duda, pregunta, o por ahí les interesa el tema y quieren algo más de información o de entrenamiento específico,
ahí aparecen nuestros mails para que nos puedan escribir, mandar un mensaje ante cualquier inquietud. Nosotros somos abiertos a charlar, somos compañeros de ustedes Sí, de la nos van a ver cursando facultad, también. nos vamos a ver cursando. Esto es a lo que nosotros nos dedicamos, nos dedicamos a la actividad física y al deporte todos los días. Si tienen alguna duda, algo que nosotros lo podamos ayudar, obviamente ahí tienen nuestros mails, o nos cruzan la facultad y nos preguntan. También mi bibliografía, como les dijo recién Tati, que le podamos brindar de entrenamiento, de actividad física, que le podamos dar y que está a nuestro alcance, obviamente lo vamos a ayudar. Bueno, de mi parte nada más, espero que les haya gustado la clase, que hayamos sido claros, tratamos de ser lo más cortitos posibles y concisos, y haberles dejado algo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio también que nos dieron, y un saludo para todos.